siento que ese tema, digamos que es algo que compartimos todos, ¿sí? Que lo vivimos de diferentes maneras. Digamos que muchas personas nos va mejor que a otras, como que tenemos, no sé si podemos decir, la suerte de, de poderlo sobrellevar o de que, digamos, la forma en que se resuelve o que se acoge el caso fue diferente. Aunque pues obviamente eso no es meditar las consecuencias psicológicas y sociales que se enfrentan, ¿no? En mi caso fue como la primera vez que pude entender que eso era acoso, ¿sí? ¿Cómo inició todo? Inició con un hola. A una persona que yo no conocía. Yo estaba saliendo de la Galería de Bellas Artes y la persona estaba entrando con su trabajo para montar una exposición. Lo único que dije fue hola y salí del espacio y ya, o sea, ese hola fue lo que detonó muchísimas cosas que no estaban bien y que me llevaron por mucho tiempo a sentir mucha inseguridad al estar en espacios públicos, estar hasta dentro de la misma institución. Y fue que esa persona me empezó a seguir en redes, en Facebook, y pues en esa época, la Daniela de esa época le aceptaba solicitudes de Facebook como a todo el mundo. Desde eso dejé de aceptar solicitudes de Facebook a extraños. Sí, no. Como que sabía que era de Bellas Artes porque ese día le dije hola, entonces como que le acepté la solicitud. No le vi nada raro, hasta el momento era una persona normal. Y empezó a hablarme por Messenger y pues eran como conversaciones que no trascendían. Y pues yo estaba acá porque eso fue en un diciembre, creo que fue en 2017. Yo entré también a Bellas Artes en el 2017, entonces fue en diciembre. Y empezamos a hablar. La persona me escribía, hola, ¿cómo estás? Las conversaciones no trascendían y pues Navidad es como una época de familia, yo estaba ocupada con mi familia y lo que decía es como, ves, estoy como ocupada, en ese momento no quiero hablar. La persona esperaba como 10 minutos y volvió a me escribir. Y yo era como, estoy ocupada, no puedo hablar. Y empezó así hasta que ya como que me sentí rara y mi opción fue silenciar el chat. Para no recibir notificaciones. Un día, una amiga me escribe y me dice, ve flaca, ¿ya viste tu muro de Facebook? Yo, no, ¿qué pasó? Revisaba. Entró y efectivamente como silencié las notificaciones y no le contestaba, empezó a publicar en mi muro de Facebook cosas diciéndome que por qué no le contestaba, como reclamándome. Y ahí yo ya, esto no está bien, borré las publicaciones y lo bloqueé. Él me ha pedido WhatsApp, siento que WhatsApp para mí es como una red muy personal, es como la red que yo decido con quién me conecto. Y generalmente cuando yo no quiero ver mi WhatsApp, pues digo que no tengo. Pues no tenía, ¿listo? Entramos a un nuevo semestre, normal, pues digamos que puse como ese límite social por Facebook con él. Pero cuando entramos, empezaron a llegarme fotos mías en espacio. ¿Fotos suyas? Mías, de un número desconocido. Entonces, si yo estaba en la cafetería con mis amigas, me llegaba una foto donde yo estaba comiendo con mis amigas. Si yo estaba caminando por el pasillo, me llegaban fotos mías caminando por el pasillo. Entonces, fue como, ¿quién te da? Y pues fue uno de los cuestionamientos que yo le decía, tú no tienes el derecho de hacer eso. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ¿por qué lo haces? Posterior a eso, me empecé a preguntar cómo tuvo mi WhatsApp y empecé a notar que cada vez que habían parciales, como en Bellas Artes se usa como todo el espacio de la institución para montar tu trabajo y exponerlo, empecé a ver que se quedaba justo cuando yo exponía y después se iba. O sea, como que solo iba a escucharme hablar y se iba. Y posterior a eso tenía una foto donde yo estaba hablando de mi trabajo. La situación se puso un poco más densa porque ya empecé a ver que esas fotos me empezaron a llegar
en espacios públicos como centro comercial o en el bulevar o en el museo, como que ya salió de Bellas Artes y yo lo que decido es hablar con una amiga que en esa época ella estaba llevando los casos de acoso que habían explotado en Bellas Artes y logramos como entablar, como activar la ruta por hostigamiento. Y pues a la persona le descubrieron que no solo hacía eso con una persona, sino con muchas chicas más, porque empezaron pues a denunciar y a comentar sus casos. Fue complejo porque digamos que se identificó al sujeto y se quedó como abierta la situación, y mientras se resolvía, o sea, daba como un veredicto de lo que estaba pasando, pues esa persona seguía estando en las instalaciones. Entonces era complejo encontrártelo, tener que pasar por donde él estaba. Entonces como que en el momento yo lo que hacía era ignorar. Él no existía, yo lo desaparecía del espacio, hasta que ya casi llegando a pandemia, un amigo con el que yo estaba mucho en los talleres de dibujo, me comentó que yo fui a abrir mi locker y él estaba pintando, y la reacción de él fue acercarse y esperar a que yo terminara de sacar las cosas del locker, y me dijo que para dónde iba. Entonces yo creo que específico como que iba a la cafetería, algo así. Entonces me acompañó y me dijo, es que no me gusta cómo él está mirando. O sea, se siente que yo conozco pues el caso y no me gusta, porque ya no es la primera vez que yo veo que comparten como un espacio, se encuentran en un lugar y la forma en la que él te mira no es chévere, ¿sí? Sí, claro. Entonces, pues, digamos que pasó pandemia, yo volví acá y ese caso pues me aislé mucho de Cali, de lo que pasó. Entonces, digamos que muchas personas logramos tener como vivir muy diferente ese proceso, pero entonces para mí fue complejo empezar a salir a lugares porque ya tenía como la incertidumbre que iba a pasar, de que me llegaran fotos, de que alguien me perseguía, de que alguien me estaba observando, de que sí, claro, había alguien que estaba siguiendo mis pasos y no era algo cómodo. sí. Queda también el rezago y el miedo de que en alguno de esos espacios públicos te pueda pasar algo, porque si te está observando, tanto que una vez me llegó una foto de camino a mi casa, donde yo vivía, y yo vivía muy lejísimo, o sea, muy lejos de Bellas Artes, y fue como, o sea, si me mandas una foto, pues llegar, puede pasar cosas cualquier cosa que no son, y generalmente pues uno empieza a poner límites, a tener procesos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo redes sociales no acepto como a nadie. Cuando a mí me hablan, como que no contesto, o sea, como que ya empiezan a acumularse mensajes a veces en las redes. Me pongo como un poco más supersticiosa, es que no me gusta salir sola porque empieza a generarse ese miedo de que puede pasar algo, y obviamente uno se vuelve más alerta a ese tipo de situaciones por el mismo miedo. Exacto. Entonces ya es como que ves un lugar que está oscuro, no pasas. Ves que viene como un personaje raro que tú logras ver a la distancia, prefieres coger otra ruta. Pero ya son situaciones como que a uno lo va marcando ese acoso, y también va perdiendo uno la tranquilidad de estar en espacios y de poder conocer también gente espontáneamente. Sí, y eso termina generando pues esta como una ¿Una qué? Bueno, se le olvidó hablar a Dara. Este fue el cuarto capítulo de Café Cuestión. Mentiras, no. Uno va generando como un montón de alertas en su mente, va generando como un sistema de funcionamiento, de protección, que a veces es demasiado desgastante. O sea, sí, está bien que a partir de las situaciones que nosotras vivimos estamos alerta y hemos podido, o en lo personal, yo he podido salir de varias situaciones muy bien libradas antes de que se pongan muy malucas, porque ya estoy alerta, porque ya sé, porque ya entiendo más o menos, como que uno ya va leyendo ese subtexto, pero al fin y al cabo es muy desgastante.
es muy difícil, es muy doloroso. Cada vez Sí. que vas por la calle y pasa algo y tú dudas de algo y te vas a poner a analizarlo y te das cuenta que sí es lo que estabas pensando, que sí es una situación de riesgo, es muy doloroso porque es saber que todavía tenemos que vivir en alerta y es muy, muy, muy cansón. No, y también el hecho de que después de que como que pasas esto, logras como recuperarte porque emocionalmente es muy fuerte. O sea, la verdad, la persona que lo hace no es consciente ni dimensiona el daño emocional y psicológico que causa. Sí. No solo porque uno va generando ya como esa protección, sino que de verdad esto empieza a generar problemas de ansiedad, de depresión y que pueden llevar a la persona a cometer cosas que no son. O sea, es que el mundo no debería funcionar así. No. Y el punto de que tú ya en tu mundo, en tu normalidad, porque eso se vuelve una normalidad, empieces a revisar páginas donde venden gas pimienta, herramientas que te pueden ayudar en caso de que pueda sufrir de acoso, de alguna violencia de género, también es chocante porque como mujeres no podemos estar en un espacio público sin ser violentadas, al punto de que me pasaba mucho en el Boulevard y me daba mucha rabia y creo que acá en Caizonia me calma un poco porque en Caizonia la dinámica es un poco diferente, aunque hay mucho abuelito o señor ya raro. Aquí los temas como de las frases o de piropos malucos sí. es un poco más mermado. No es como en Cali. Sí, sí, y en Cali, distinto. o sea, era complejo porque literal una vez yo salí de la ermita, que me dejaba ahí la estación de la ermita, salí para caminar a Bellas Artes y un señor en bicicleta me persiguió diciéndome cosas y fue muy maluco porque es el miedo también de que si tú le respondes te puede hacer algo. O de por qué te persigue. Entonces son situaciones que uno dice, marica, yo necesito algo que en caso de que pase, pues me tengo que defender, pero a la vez también es esa dualidad de por qué yo no puedo habitar los espacios de una forma tranquila y segura, sin tener comentarios que nadie ha pedido y que a nadie le gusta. O sea, de verdad, no te digan a las chicas que son bellas o que están buenas, porque no, o sea, eso es acoso y no gusta, no es agradable y lo que hace es generar incomodidad. Así no van a conquistar a nadie. No, antes espantan. Sí. Entonces, perdón. No, dale. Entonces siento que es complejo para las mujeres y sé que hay hombres que están en esas posiciones, tener que aprender a vivir esa nueva cotidianidad. Esos nuevos espacios no se pueden disfrutar de la misma manera, al punto de que si tú vas a un bar y, por ejemplo, voy a contar con una experiencia desde Silcagua, muchos de los artistas que han venido han sido hombres y muchos de ellos me han invitado como a salir, como ven, no, nos tomamos algo, invitamos a los chicos, pero cuando yo llego y estoy con la persona, no quiere decir que me está acosando, porque no ha pasado en el momento ningún caso, pero sí entra en mí la desconfianza y el miedo de estar solo con un hombre. Entonces yo ya empiezo como a incomodarme y empiezo a escribirle a mis amigos como, ve, llega ya, que estoy sola y la verdad no quiero estar sola con él porque me genera esa inseguridad, así él sea lo más amable del mundo, así no me haya dicho nada, así esté en todos sus sentidos y sea una persona muy amable y respetuosa. Yo ya tengo la inseguridad de estar con un hombre en un espacio, ya sea público o privado, a solas. Es difícil, es muy difícil porque además uno sabe, por ejemplo, desde lo personal, que igual estas personas que te acosan y llegan lejos con ese acoso, muchas veces son cercanos y al principio te mostraron esa cara amable y son súper chéveres y no sé qué, hasta que dejan de serlo totalmente y muestran su cara real o las intenciones reales con las que se acercan a uno. Y digamos que eso es demasiado complicado porque nos hace ser desconfiadas de muchas personas y ya el trauma se va quedando ahí, entonces ya
alguien no puede ser chévere contigo porque tú estás pensando, bueno, pero ¿qué es lo Estás que en está alerta. buscando? ¿Qué es lo que se gana así? ¿En qué momento se va a sobrepasar conmigo? Entonces eso es demasiado complicado porque termina por definir muchas cosas, muy difícil. Por ejemplo, lo que tú decías, el ir por la vida pensando cómo nos vamos a defender. Cuando yo viví todos esos momentos como muy intensos en la universidad con los acosos de mis compañeras, sobre todo como en esa época, que eso fue muy como en el 2019. Sí, eso fue en el 2019. Me acuerdo bien que era muy paila porque nosotros salíamos de la U y cogíamos las llaves y si teníamos 3 llaves, entonces nos metíamos una llave en cada dedo como para que quedara así y tener como algo, marica, o sea, la seguridad de que puedes hacer algo. Ese día que les cuento que mi amiga y yo salimos de la universidad escondiéndonos del tipo nosotras empezamos a sacar todo del bolso desesperadas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ese día un lapicero fue nuestra arma, ese día un cargador era nuestra esperanza, o sea, llegar a un punto en el que para llegar a nuestras propias casas tenemos que ver cuáles de nuestros útiles escolares de la universidad sirven como armas para defendernos ante un compañero de nuestra universidad. Sí, son situaciones que la verdad siento que deben ir mucho más allá de generar un simple, no sé, terminar el contrato de alguien o de vetarle la entrada a un espacio porque siguen estando allí y siguen generando el mismo acoso a las mismas personas o a otras personas. Y siento que la situación se debe abordar de maneras mucho más profundas. Digamos que sí, la justicia es algo que todos esperamos y que todos buscamos ante estos casos de vulneración, pero hay que entender que el acoso también va más allá de la injusticia, ¿sí? Y trasciende demasiado en la persona y digamos que marca mucho, mucho. O sea, yo he vivido ya en 24 años muchas situaciones que también me han moldeado y lastimosamente, me siento orgullosa, sí, pero lastimosamente han generado muchísimas inseguridades como mujer, como artista y como joven por el mismo tema, porque usted ya no se siente seguro en espacios, entran problemas de depresión, entran problemas de lo que quise dar, o sea, la típica es la llave. Uno sabe que la llave es como el arma de defensa que uno tiene más cerca y por ejemplo yo siempre cuando voy sola también cojo la llave y la empuño como sacando la llavecita por si pasa algo, tengo mi llave. Sí, tengo la llave. Y mucho miedo de usarla, pero si me toca, pues si toca, la usa. Se usa y siento que faltan los acompañamientos psicológicos. Demasiado. Porque de verdad es algo que marca muchísimo la vida, la cambia completamente al punto de uno sentirse mal con uno mismo, quedan esas marcas y esas huellas en el cuerpo, quedan esas preguntas del por qué, o sea, ¿por qué permití esto? ¿En qué momento pasó? Entran las confusiones, que es como lo más difícil de uno asimilar y también de perdonarse, porque a veces uno dice, ¿por qué estuve en ese espacio? O sea, ¿por qué fui allá? ¿Por qué pasé por ahí? ¿Por qué tuve que conocer a esa persona? Y pues son cosas que uno no puede controlar y que uno no sabe que van a pasar. Por ejemplo, hubo algo que justamente con lo que estás diciendo me lo recuerda, que tú ahora dijiste que en tu caso, con lo que te pasó cuando llegaste a Bellas Artes, lo que detonó la situación fue un hola tuyo. Cuando tú lo estabas diciendo, yo estaba pensando, no, marica, no hay nada que podamos decir que detone esta situación, porque si lo pensamos así, estamos dándole la razón de que nosotros dimos los motivos, que es que fuimos nosotras, que entonces porque le dijimos un hola, pero eso lo tenemos tan interiorizado que entonces tú te sientes culpable de ese hola, yo me siento culpable de haber creado esa amistad, pero entonces en ese sentido también somos culpables de ser niñas, de estar jugando en la tranquilidad de nuestra casa o de todas las situaciones en las que tal vez hemos visto vulnerados nuestra integridad y que al fin y al cabo siempre desde el pensamiento heteropatriarcal dominante
pues nosotras vamos a tener la culpa. Y en la sociedad en la que vivimos, nosotras cuando enfrentamos las situaciones, lo primero que hacemos es culparnos. Uh-huh. Sí, o sea, ya, socialmente la culpa recae en la mujer. Porque entonces cómo me vestía, porque fui allá y esa va a ser la excusa. Esa noche exacto. Y esa va a ser siempre la excusa de la persona que vulnera. Ajá. Es que llevabas puesto esto, exacto. Es que ¿qué haces a tal hora en la calle, marica? Ajá. O sea, eso no puede ser jamás la excusa para usted poder andar libre en los espacios o ponerte o expresarte desde tu ropa, desde tu color, desde lo que tú haces y desde lo que tú tienes. Uh-huh. Eso jamás podrá ser una excusa para que te vulneren. No. O sea, y si volvemos al tema del podcast pasado, mi libertad y mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y nada, por el tipo de personas que seas, clase social, jerárquica, de todo, nada te da a ti el derecho a vulnerar los derechos de otras personas. Ajá, y de pasar por encima de los demás. Bueno, este es un tema que yo creo que nos daría muchísimos capítulos, muchísimos episodios, pero este es como el más amplio que yo creo que vamos a tener sobre el tema. Me parece muy interesante decir que al fin y al cabo hay muchas cosas que van en contra. Lo social, lo jurídico, lo económico, lo sexual inclusive, cuando vimos una situación de acoso, pero ahí quiero como resaltar esas pocas personas que se quedan en el proceso, las personas que no lo dejan a uno. A veces puede que hayas tenido un grupo de amigas de 10 amigas y en ese momento tuve 3, ¿sí entiendes? Y esas 3 fueron las que me sostuvieron. Ellas saben quiénes son, las 3. Entonces, digamos que al menos tratar de nosotras desde nuestra perspectiva, o las personas que ven este podcast o que escuchan esto, intentar ser empáticas, intentar acompañar a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo, a nuestras compañeras de estudio, porque estos procesos son muy difíciles y son muy hostiles, y solamente tenemos la compañía de esas amigas y de esas personas que durante el proceso se animan a creernos, a apoyarnos, a decirnos que todo va a estar bien, a pesar de que uno en ese momento no se lo cree, e inclusive ellas le dicen a uno que todo va a estar bien y todavía ellas tampoco se lo creen. Pero esa red de apoyo y el que seamos conscientes, el que lo hablemos con nuestras amigas, el que, parce, todas tenemos historias que contar, eso yo lo tengo muy comprobado. O sea, yo no he conocido a una mujer que me diga que no le ha pasado absolutamente nada, que a veces por vergüenza nos callamos, que a veces por vergüenza no lo contamos, pero nos sucede a todas, y quedarnos solitas con todo eso es muy difícil. Sí, y siento que no solo las mujeres, también tenemos que hablar de la comunidad LGBT y más, que también han sufrido de acoso. Demasiado. He visto muchos casos en el Boulevard donde hasta, pues voy a decirlo así, la policía ha generado violencia de género contra la comunidad, y también he conocido muchos hombres que han sido acusados, pero en el caso de los hombres es como mucho más delicado, porque al menos las mujeres ya hemos encontrado esas rutas, hemos encontrado esos círculos, esas redes de apoyo que nos permiten hablarlo, dialogarlo, mientras el hombre no, y el hombre tiene algo que siento que ahí entra el tema de la masculinidad frágil, que el hombre a veces, por no verse, digamos, menos hombre, o por tipos de ego, no habla, no comenta las situaciones que ellos también viven. Claro. Y pues también tenemos que entrar a normalizar que también hay hombres que sufren de acoso, claro, y que también se deben escuchar y apoyar. No es como decir que solo los hombres son los que generan el acoso, no, también hay mujeres que generan las violencias, también hay mujeres que golpean hombres, y también tenemos que entrar a digamos como de construir muchos los constructos de que solo la mujer es la vulnerada, sino también abrir esos espacios, porque víctimas somos todos. Sí. Las víctimas, cuando tenemos esas situaciones, nos afectamos mucho, y también es poder decirle a esa persona, aquí también estamos, te acompañamos, te apoyamos como mujeres que hemos sufrido de ese tipo de violencias.
puedes contar con nosotros y podemos ayudar. También es brindarle esa mano amiga sin importar el género. Por Ajá. eso al inicio dije, el acoso y la violencia no tiene género, o sea, se da. Es también cierto que es parte de la naturaleza humana, pero que como seres humanos que tenemos una parte racional, debemos empezar a trabajar y al menos ir deconstruyendo que las nuevas generaciones de hombres y mujeres comprendan qué está bien y qué está mal. Ajá. Y dejen de repetir ciertos cánones que se han dado como a lo largo. Caizonia ha visto que ha cambiado mucho en eso. Sí. La verdad, para ser un pueblo tan conservador, tan antioqueño, como con esa vena antioqueña tan nata, no sé, no veo que hayan como casos tan altos al nivel de Cali. Sí los hay, claramente, pero siento que ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Y digamos que a nivel, bueno, yo no sé si es por la demografía, si es porque es un pueblo más pequeño, aquí uno puede un poquito salir un poquito más tranquila, vivir la cotidianidad de una forma diferente, un poco más amigable. Pero uno sabe que día a día igual hay situaciones, uno ve situaciones, la situación de anoche, por ejemplo, que les conté. Bueno, el caso es que la verdad es que lo que uno quisiera es que esto no suceda, que ya no tengamos que hablar más de esto, que ya no pase más. Hay que hablar mucho de esto. No, que ya ni suceda, y por eso ya no hay que hablar al respecto, que ya sea algo tan superado por esta sociedad, que sea solo un mal recuerdo, pero todavía es necesario, muy necesario. Sí, y más ahora, digamos que lo que a mí me pasó cuando yo tenía 17 años, no sabía cómo actuar. Al menos yo en ese momento sé cómo a dónde se debe ir, conozco un poco los procesos que se pueden realizar acá. Entonces, pues también es hacerle la invitación a las chicas que de pronto están atravesando por una situación similar, que lo expongan, que lo hablen, no se encierren, porque sé y sabemos que es cargar con esa historia y con ese peso dentro de cada uno. Entonces, bueno, Dara, yo creo que eso es ya todo por este episodio. Voy a hacer así, voy a decir algo. Dilo. Espero que esto no sea un cañengo. Si de pronto en algún momento o en alguna situación alguna chica que está viendo esto pues está pasando por algo similar, pues el chat y las redes de Café Cuestión pues están abiertas también para escucharlas, y si podemos, si está a nuestro alcance, poder asesorarlas, apoyarlas. En este proceso no somos ni psicólogos ni conocemos pues las leyes así a profundidad, pero algo sabemos. De nuestra experiencia hemos aprendido muchas cosas, y podemos al menos guiar o al menos recomendar personas que te puedan ayudar a sobrellevar estas situaciones. Bueno, este fue una producción de Lente Contacto. Chao.